¿Cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga. Le doy gracias a Dios que podemos nuevamente estar reunidos para aprender de su palabra, para estudiar la palabra del Señor. Y en verdad estoy feliz de poder en este tiempo poder compartir con vos la palabra en este día martes, ¿no? Y vamos a continuar con estudiando, ¿no? La palabra, las doctrinas de Dios, que venimos viendo, ¿no? Ya hace ya unos martes. Y vamos a continuar con un tema que hemos comenzado, que lleva por título Dios, su ser y sus atributos. Podríamos decir que vamos a ver la parte número 3 de este tema, ¿no? De Dios, su ser y sus atributos. Y que el Señor nos mostró en su gracia, en su favor y en su misericordia, nos mostró algo maravilloso, ¿no? De poder conocer un poco de Él. Porque nosotros tenemos un problema, el ser humano tiene un problema, somos tan limitados que a veces no podemos expresar lo que realmente es Dios, no podemos explicar con palabras lo que significa Dios, ¿no? Yo digo esto, ¿no? Que nosotros cometemos un error muchas veces cuando tenemos que hablar de Dios, limitarlo simplemente a contar un testimonio de vida. Dios me bendijo, Dios me prosperó, Dios salvó mi matrimonio, me restauró. Siempre tratamos de hablar de Dios, pero hablando, contando las experiencias personales, pero no de la grandeza de Dios. Y el Señor nos quiere mostrar que cuando nosotros vayamos a evangelizar, que vayamos a hablar con alguien de Él, que podamos hablar de Él, porque no se trata del hombre, se trata de Dios. ¿Me vas comprendiendo? Entonces, nosotros, no, por eso digo, el ser humano es muy limitado y no puede llegar a comprender, porque Dios es un Dios creador, Dios es un Dios sustentador de todos y de todo. Él es eterno, es infinito, es inmutable en su poder, en su perfección, en bondad, en gloria, en sabiduría, en justicia y en verdad. Nada sucede, hermano querido, si no es a través de Él y por su eterna voluntad, por su soberana voluntad. Nada sucede. Por eso digo que a veces es muy para nosotros inexplicable en muchos casos cómo hablar de Dios, cómo nombrar a Dios. Yo creo que el Señor nos dio las herramientas a través de la Biblia, por eso es importante que nosotros podamos estudiar al Señor a través o sea, los nombres del Señor a través de la Biblia, porque eso nos va a mostrar verdaderamente qué es cómo es Él, porque si no es imposible, el hombre está tan limitado, pero tan limitado a su pensamiento, tan limitado, que es, entonces no puede llegar a comprender esa grandeza del Señor. Hoy quiero hablarte, ¿no? Por ejemplo, vamos a continuar hablando y vamos a hablar, si bien dimos una parte, pasé rápido para explicar algo de los nombres, hoy quiero meterme en el tema de los nombres de Dios. Cuando hablamos de nombres, hablamos por ejemplo, el nombre para entender el nombre de una persona, de una cosa o de un lugar, ahí es la forma de conocer de lo que nosotros estamos nombrando. Eh, lo mismo pasa con Dios. Los nombres de Dios son aquellos que por lo cual Él es conocido. Ahí nos muestra su carácter, ¿sí? Los nombres del Señor son aquellos por los cuales es conocido nuestro Dios por nosotros, por su pueblo. En el castellano, o sea, en la Biblia Reina Valera, nosotros en castellano, nos recordá que la Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento en griego, el Nuevo Testamento. En el Reina Valera, que está en esta versión de Reina Valera 1960, se distinguen tres nombres primarios de Dios claramente, y es Elohim, Jehová y Adonai. Estos nombres, Elohim, Jehová y Adonai, describen el carácter de Dios y sus acciones hacia la humanidad, y distinguen entre lo santo que es Dios y los pecadores que somos nosotros. Hay una distinción, nos muestran los nombres para que nosotros podamos a través de comprender esto, poder mostrarnos que el Dios tan grande y tan a veces incomprensible, no podemos, es tan espectacularmente maravilloso o glorioso que no podemos captar, no podemos llegar a comprender la grandeza de esa gracia, de esa gloria y ese Dios tan poderoso. El salmista decía en el Salmo 86, verso 8 al 10, decía, voy a leer en la nueva versión internacional, dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor,
no hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hace maravillas, solo tú eres Dios. Mire cómo lo expresa, ¿no? Cómo lo expresa el salmista en este caso. Ahora, vamos a ver los nombres que te decía del Señor. Vamos a ver estos tres nombres que nos muestra el Señor: Elohim, Jehová y Adonai. Vamos a empezar con Elohim. La palabra Elohim es traducida como Dios, y esta palabra Elohim, ¿no? Esta palabra Elohim aparece más de 2300 veces en la Escritura, en la palabra del Señor. Más nos muestra la Escritura. Y aunque no, escucha bien esto, no es el nombre personal de Dios, porque este no es el nombre personal de Dios, sino que es el título oficial de Dios. Nos muestra lo que es Dios, ¿sí? Nos muestra lo que es Dios, el título oficial del Señor. La palabra Elohim no solamente se usa para Dios, sino también para nombrar a los hombres, y también usa para nombrar, esta palabra Elohim aparece, yo vuelvo a decirte lo mismo, somos muy limitados en nuestro idioma castellano, esta palabra Elohim también aparece para nombrar a los dioses. Por ejemplo, en el libro del Salmo, capítulo 82, verso 6, dice de esta manera. Escucha bien, por favor. Gracias damos a Dios por esto. Yo dije que vosotros sois dioses. Acá aparece la palabra Elohim. Y todos vosotros hijos del Altísimo. También aparece esto en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 17. Dice, no te harás Elohim de fundición, o sea, no te harás dioses de fundición. Mire cómo lo muestran, para que nosotros podamos comprender que este es el oficio de Dios, no es un título que tiene Dios, o sea, el que tiene, en otras palabras, el que gobierna todo, el que tiene toda la autoridad. Pero debajo de él hay gente que tiene distintos tipos de autoridades, distintos tipos de autoridades, pero que él rige todas las cosas. Lo podemos entender este título, por ejemplo, o podemos entenderlo a través de la palabra del presidente, ¿no? O sea, nosotros tenemos en Argentina un presidente que no se llama presidente, se llama Alberto Fernández, ¿sí? Pero tiene un oficio, y el oficio, el título oficial que tiene es presidente. Por eso el nombre Elohim no está, digamos, no significa Dios también, sino que significa el que tiene todo poder, el que tiene todo dominio, que tiene toda autoridad, el que gobierna todas las cosas. A esto se refiere, porque nosotros, por ejemplo, el presidente es el título oficial del más alto ejecutivo del gobierno del país. No es el nombre, sino un título. De la misma manera, hay varias clases de presidentes, ¿no? De compañías, de sociedades y de acciones misioneras, de presidente, por ejemplo, de misiones. El nombre oficial de Dios es Elohim, o sea, muestra el oficio de Dios. Ahora, el nombre Elohim es un nombre plural. Escucha bien, por favor, esto porque debemos entendernos. En nuestro idioma entendemos que plural significa dos o más, pero no es de igual manera en el idioma hebreo, porque esto, recordá que fue escrito también en el hebreo. Entonces, gramáticamente tenemos dos números en nuestro idioma: singular, que significa uno, y plural, que significa dos o más, nosotros. Pero en el hebreo, en el idioma hebreo, no obstante, tenemos tres números: singular, que significa uno; dual, que equivale a dos; y plural, que denota tres o más. Por lo tanto, Elohim es un plural que indica tres o más. Ahí nos muestra, viste, cuando a veces hay mucha duda por cómo explicar la Trinidad de Dios, justamente es a veces por la falta de interpretación, por no comprender o no conocer la interpretación de qué quiso expresar la palabra de Dios al tener un idioma limitado. Nosotros nos encontramos que, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26-27, cuando él habla, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Ahí aparece la palabra Elohim en plural. Ahora, el significado literal de Elohim es poderoso, es infinitamente fuerte. Esto es lo que significa también. En el primer capítulo de Génesis describe como Elohim, ¿no? Y ahí muestra la autoridad que él tiene
como creador, de la autoridad que tiene su nombre, ¿no? Ese título oficial que tiene Dios, de que a través de su palabra sean creadas todas las cosas. Por eso que lo presenta, ¿no? Nos muestra la palabra de Dios, ahí en el Génesis, que habla 10 palabras, muestra 10 palabras poderosas que hablan, por ejemplo, de Elohim, que es, estas 10 palabras dice, creó, hizo, movió, dijo, vio, llamó, decidió, estableció, terminó y bendijo. O sea, ninguna criatura tiene poder sino solamente Dios. ¿Viste cuando, por ejemplo, hoy te dice, vos tenés que declarar, tu palabra tiene autoridad? Esto es una mentira cuando te dicen declarar, confesar. Es una mentira, es una falacia, es algo erróneo que no tiene digo, base bíblica, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el único que tiene autoridad para poder hablar y decir es el Dios que está sobre todas las cosas, el que tiene autoridad porque por su palabra fueron hechas todas las cosas. Por eso habla justamente esto, él tiene el poder, el hombre no tiene poder, la palabra del hombre no tiene poder. Nosotros hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. El hombre es inestable. Muchas veces por eso que habla que Dios trabaja en nuestra vida para quitar esa inestabilidad que nosotros, porque el hombre inestable es inconstante, dice Santiago, en todos sus caminos. Dios es estable, Dios siempre lo que dice y promete es sí y amén, pero nosotros muchas veces somos muy fluctuantes. Y el hombre fluctuante, ¿no? Es aquel que tiene, hoy quiero y mañana no quiero, hoy digo una cosa, mañana digo otra. Por eso que nosotros necesitamos ser tratados por Dios sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, Elohim, que significa Dios, el que tiene autoridad, ¿no? También significa que tiene poder para gobernar. Por eso digo que Él está sobre todas las cosas, que este oficio, que tiene el título oficial de Dios, que es el que está por encima, como así como un presidente, como te decía, que está como una máxima autoridad en un país. Dios es la máxima autoridad. Después de Él no hay nada. Él es la máxima autoridad. Él tiene toda la autoridad. Por eso, Él tiene poder para gobernar. Y Daniel apuntó a esto. Si nosotros miramos la Biblia, Daniel apuntó a esto y lo llevó al reino para que comprenda al rey Nabucodonosor que el Altísimo gobernaba el reino de los hombres y a quien él quería daba y atribuía, digamos, dice, y se construye sobre él más bajo de los hombres, o sea, le da la autoridad al hombre para que gobierne. ¿Sí? Por eso que Dios es el que pone reyes y el que saca reyes. Daniel expresa que el rey Nabucodonosor era un hombre muy orgulloso, que se creía que estaba por encima de Dios. Por eso hace una estatua en la cual tenían que adorarlo como a Dios. Prohíbe que cuando, o sea, pone que cuando digamos, vean la estatua se postren para adorarla, como si fuese un Dios. Entonces Dios nos muestra la palabra de Dios que lo llevó a una instancia de locura que parecía un animal, para que comprenda, lo humilló, la humanidad fue humillada, por eso que Dios humilla al soberbio, cuando hay un hombre, una persona soberbia, Dios la humilla, exalta al humilde, pero al orgulloso lo humilla, lo humilló a Nabucodonosor y le hizo comprender y le hizo reconocer, en otras palabras, que él que gobierna es el Altísimo, que él no era el Dios que gobernaba todo, porque él se confiaba, porque era un hombre que conquistaba, que tenía poder, que él y tenía autoridad, que él le gobernaba todas las cosas, y Dios le mostró que no hay fuerte como Jehová, que no hay quien tiene poder como Dios, no hay fuerte como el Señor, ¿verdad? Entonces, por eso que muestra, ¿no? que en esa palabra Elohim, el que está por encima de todas las cosas. Ahora también le aparece el nombre de Jehová. Espero que me he explicado en el primer punto. Aparece el nombre de Jehová. Y el nombre de Jehová es el nombre personal de Dios. Es el nombre que está sobre todo nombre. Ese es el nombre de Jehová. El que tiene autoridad, el que tiene poder, el que está sobre todo, que está sobre todo nombre. Pero también significa o sea, la palabra Jehová significa el redentor, el redentor, ¿no? El que redime, ¿sí? En Segunda de Crónicas 18:31 nos encontramos que, por ejemplo, cuando el rey Josafá fue sitiado, dice, cuando los capitanes de los carros vinieron
vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y le rodearon para pelear, o sea, para matarlo. Mas Josafat dice, clamó a Jehová, Jehová lo ayudó, o sea, lo oyó, lo ayudó, y los apartó de él, o sea, los quitó para que no lo tocaren. ¿Por qué? Porque es el Redentor, ese es el Redentor de nuestra vida, el que compra, el que redime, el que quita, el que saca, digamos, el que tiene autoridad para sacar a la persona. Por eso la sacó, lo apartó a Josafat de lo que le querían, le querían matar. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el nombre personal de Dios, Jehová, se escribía, no obstante jamás se pronunciaba, por ejemplo, en los judíos. Los judíos lo consideraban como un nombre demasiado sagrado, como para ser pronunciado por los labios humanos. Mirá lo tremendo que es. Por eso digo que qué pequeño, qué finito que somos. Y cómo aquellos judíos ortodoxos que estudiaban, ¿no?, la Torá, no podían ni nombrarlo. Es posible que las pronunciaciones no sea, por ejemplo, nosotros la correcta en el idioma hebreo. Por eso digo que nosotros somos muy limitados, porque en el nombre de Jehová, que nosotros conocemos del hebreo, ¿no?, se letreaba JH, corta H. Así se nombraba, se letreaba sin vocales, ¿no? JHBH. Y confiamos que lo pronunciamos correctamente, aunque entendemos que se podría pronunciar, por ejemplo, se podía también pronunciar como Jeheve, Jive o Java. Uno no lo puede entender. Nosotros estamos tan limitados que por eso nosotros lo conocemos como Jehová, de esta manera. Por eso había diferentes maneras de ellos de cómo lo nombraban. Ahora, cuando los escribas llevaban a ese nombre Jehová para copiarlo, para escribirlo, se lavaban, o sea, se limpiaban ellos y luego lavaban la pluma con la cual escribían el nombre de Jehová. Aún en público, cuando los lectores de la Sagrada Escritura llegaban a esta palabra, no pronunciaban, por temor, no pronunciaban la palabra Jehová, sino que, porque la misma Biblia dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. O sea, para no hablar y tomar el nombre, hoy hay mucha diferencia de ese tiempo. Hoy muchos se toman la palabra de Jehová en vano, ¿no? Pero en ese tiempo no tomaban, entonces sustituían por Elohim o por Adonai. Por eso que en muchos casos la palabra Jehová fue suprimida para poder poner, fue suprimida para poder poner con autoridad, ¿no?, la solemnidad en la mente de la gente, para que entienda lo que significa Jehová, que es el todo. Porque nosotros, a ver, la Biblia nos expresa esta palabra cuando, por ejemplo, Jehová se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo y lo envió a los hijos de Israel para que los liberte, para que Faraón los deje libres, para que ellos puedan ir hacia la tierra prometida. Entonces Moisés le pregunta, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntara, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 13. Jehová es el eterno, hermanos queridos, el eterno yo soy. No hay en él ni pasado, ni presente, ni futuro para Jehová. Él es el eterno, el presente, el autoexistente, el que se da a conocer por sí mismo. Por eso cuando le dice a Moisés que decirle al pueblo, yo soy el que soy, o sea, yo soy el Dios, yo soy el que tiene la autoridad, yo soy el Dios que creó, pero que también tiene todo poder, que tenga un nombre que es sobre todo nombre. Que cuando escuchen, cuando escuchen el que me envió, Faraón va a tener que dejarlo libre. Por eso, fíjense que lo terrible que fue, porque envió las plagas al Señor para mostrarle la autoridad del nombre de Jehová. Cuando él dijo, Moisés viene y se presenta delante de Faraón y le dice, vengo en el nombre del Señor, dice mi Dios que deje libre a mi pueblo. Dios con toda autoridad envió las plagas. Y a través de las plagas, de ese juicio que vino sobre Egipto, el pueblo de Israel pudo salir
digamos, al desierto para ir hacia la tierra prometida, y cuando se encontraron con el mar, el Dios que tiene autoridad, que el Dios creador, abrió el mar, ellos pasaron en seco y el pueblo de Egipto murió ahí ahogado, mostrándole el poderío y la gracia. Ahora, también cuando aparecen las plagas, justamente esos dioses, ¿por qué aparecen las plagas? Porque cada una de las plagas, de la mosca, de los sapos, de la sangre, eran todos dioses que ellos adoraban. No se olviden que los egipcios eran politeístas, adoraban a muchos dioses, y esa palabra dioses viene de la palabra, de lo que hablamos al principio, ¿no? Que dijimos de Elohim. Entonces, para vencer a esos los Elohines, el Señor Dios dio toda la autoridad para mostrarle que hay un solo Dios. Hay uno que tiene la autoridad, el oficio, digamos, de tener el gobierno y el dominio. Los aplastó, mostrándole que él tenía poder sobre cada una de esas plagas también. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Ahora, en Éxodo 20, capítulo 2, leemos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí había, ¿por qué dice esto? Porque ellos venían de cuando servían a los egipcios, habían empezado, ¿no?, ellos a copiar el poder, adorar a otros dioses. Habían comenzado, fíjense que aún el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto y se quejaba, no, porque cuando estábamos allá estábamos mejor, eran porque se habían acostumbrado a adorar esos dioses. Y aquí hay diferentes Elohines, pero solo había un solo Jehová. O sea, había muchos dioses, podríamos decir, pero un solo que tiene poder y dominio. A eso se refería cuando dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, fíjense que dice esta palabra: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de servidumbre. Nunca dice yo, dice de esta manera. Miren esto, ¿no? Porque dice, como leemos en esta palabra, Elohim, no dice el Elohim de Israel, sino dice, o sea, los dioses de Israel, sino dice Jehová. ¿Por qué dice Jehová? Porque no habla de muchos dioses, porque ustedes fíjense que en un momento cuando Moisés va, ¿no?, digamos, a recibir las tablas de la ley, de lo que iba a recibir de parte de Dios, tarda en venir, está los 40 días y las 40 noches allí, ayunando, orando, buscando la palabra, la presencia de Dios, la palabra del Señor. El pueblo comenzó a desconfiar y dijo: bueno, este hombre murió. Y le dice a Aarón, que era el hermano de Moisés, que le hagan dioses. Entonces le hacen un becerro de oro y dicen: estos son los dioses que lo ha librado de Egipto. O sea, en otras palabras, estos son los Elohines, los dioses que lo ha librado de la tierra de Egipto. Pero por eso dice, él dice, fíjense que dice: yo soy Jehová tu Dios. No dice Elohim, para que no confundirlos y que decir muchos dioses, sino que dice Jehová. O sea, que yo Jehová de Israel. No dice Elohim, sino dice Jehová. Dice que tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Cuando Elías, por ejemplo, se enfrenta a los 450 profetas de Baal que tenían la contienda, ellos adoraban a muchos Elohines, adoraban a muchos dioses. Recuerda que vuelvo a decirte lo mismo para que me puedas comprender. Este es el título de Dios, Elohim, el título, digamos, de nuestro Dios, el título oficial de nuestro Dios. Pero debajo de él hay varias personas que tienen autoridad. Hay personas y deidades que tienen autoridad. Por eso, cuando se enfrenta Elías a los 400 profetas de Baal, a esos profetas, 450 profetas de Elohim, podríamos decir, de los Elohines, de los dioses, le dice al pueblo de Israel: escojan ustedes, si Jehová es Dios, servirá a Dios, y si Baal es Dios, servirá a Baal. O sea, no dejen de claudicar entre dos pensamientos. ¿Qué significa esto? Que nosotros también debemos dejar de claudicar entre dos pensamientos. ¿Por qué el cristiano de hoy promedio, o el cristiano contemporáneo nuestro, claudica entre dos pensamientos? Porque siempre está detrás de cosas materiales. Piensa que Dios simplemente es cosa material. Entonces, así como en el día
que el Señor, cuando se ofreció el holocausto que hizo Elías, consumió el holocausto que hizo Elías, a pesar de que le había echado agua, consumió con lenguas de fuego para mostrarle que había un solo Dios, Elohim, que el que tiene toda la utilidad, el Dios creador, pero que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que no hay Dios fuera de él. Por eso le habla, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No hay otros dioses, yo soy Jehová. En otras palabras, también nos habla a nosotros, diciendo, yo soy el que los sacó, que los redimió, que los limpió. No hay otros dioses. No, porque nosotros nos encontramos que en este tiempo nos encontramos con que la gente se ha mostrado, ¿no?, en adoradores de otros dioses. Nos encontramos con las religiones católicas y otras religiones donde adoran muchos dioses, son politeístas adorando muchos dioses. Y entonces piensan que todos esos dioses le van a dar salvación, que pueden llegar a la salvación. Por eso dice el Señor que es el camino, la verdad y la vida, para tirar por tierra, el gran yo soy tira por tierra todo pensamiento humano. Por eso dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque el único que tiene poder y tiene toda autoridad en su nombre es el Dios todopoderoso al cual nosotros adoramos y glorificamos. Ahora, fíjense en que volvemos a esto, ¿no? Que la palabra Dios, Elohim, que es plural en Génesis 1.1, define la Trinidad de Dios, que dice, creó los Dios, los cielos y la tierra también. Dentro de esa palabra habla justamente para que podamos nosotros comprender la Trinidad de Dios, así como dijimos en Génesis 1.26 y 27, ¿no? Muestra definitivamente nos muestra que hay una Trinidad, hay una palabra Trinidad. Ahora, la gente cree que esta palabra debería leerse de esta manera, porque si esto se ha establecido, o sea, Satanás ha confundido, ha traído confusión muchas veces a muchos que no conocen la palabra de Dios para confundirlos y poder adorar otro tipo de dioses. Entonces, miren esto. Ellos creen, por ejemplo, que te tendría que leer la palabra de Dios en Génesis 1.1, debería leer de esta manera. En el principio, dioses crearon los cielos y la tierra, porque entienden que es plural lo que está hablando, que habla de una pluralidad, entienden que Elohim es una palabra plural, entonces dicen que son muchos dioses. Lo que nos está mostrando es la Trinidad, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Por eso viste que a veces es muy difícil explicar la Trinidad. De hecho, que vamos a seguir en estos días, vamos a seguir estudiando y vamos a entrar dentro del estudio de la Trinidad para comprender con más profundidad esto. La razón por qué ellos dicen, es que Israel al principio creía en muchos dioses, luego que la religión fue evolucionando hacia el monoteísmo. Esta forma de razonamiento ha probado ser dificultosa por muchos estudiosos serios. ¿Hay alguna escritura que lo refute? Absolutamente sí, que hay escrituras que refuten lo que ellos piensan del monoteísmo. Es, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, coloca las palabras correctas, Elohim y Jehová, en este pasaje y vamos a ver plenamente, ¿no?, la palabra que plenamente aparece revelada, que es la Trinidad de Dios, que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Elohim, ¿sí? O sea, habla recordad que es plural, en plural, 3 o más personas, es uno. Ahí muestra la Trinidad y la autoridad tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tienen los mismos atributos, el nombre, la autoridad del nombre, el atributo y la gracia de los tres siendo lo mismo, siendo la misma persona. Por eso, por lo tanto, queda claro que el hombre comenzó en creencia primero que había un Dios, luego cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza, como decía el apóstol Pablo en Romanos 1.23, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren cómo Dios nos va mostrando, ¿no?, esa gloriosa palabra, esos nombres, para que nosotros podamos entender.
el Señor nos muestra de esta manera. Primero, Elohim, que es el título, el que tiene autoridad. Jehová, que es el nombre, que sobre todo nombre, que no hay otro Dios como él. Pero luego viene la palabra Adonai, o el nombre Adonai. Este término Adonai significa maestro, pero también significa dueño, ¿sí? Significa propietario, aquel que es propietario, el que tiene autoridad digamos, para bendecir a los suyos. Y tiene autoridad. Nos encontramos en la palabra de Dios, si me acompañás, ¿no? En el llamamiento a Moisés, en Éxodo capítulo 1, Éxodo, miren esto, gloria al nombre de Jesucristo. Capítulo 3 de Éxodo, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Oreb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró, y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová, miren esto, aparece esta palabra poderosa. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios. Fíjense, vuelve a aparecer la autoridad de Dios, la autoridad de ese verdadero Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Vuelve a hablar este Dios Adonai, es que es el dueño, el que tiene autoridad, pero que es el propietario. Lo vuelve a hablar como propietario. Por eso la palabra Adonai significa maestro, propietario, ¿no? Dice: vio Adonai, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jebuseo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Mire, ¿por qué le digo esta palabra que es el nombre Adonai significa el dueño? Porque al ser dueño es el que se ocupa, el que se preocupa y se ocupa de su propiedad. El pueblo de Israel era su propiedad, así como nosotros somos propiedad de Dios y Dios cuida de nosotros. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos, si vos me acompañás al libro de Pedro, el libro de Pedro, primera de Pedro, miren esto, primera de Pedro capítulo 2, vamos al Nuevo Testamento, vuelve a aparecer esta palabra Adonai, ¿no? que habla justamente del dueño. Miren lo que dice en primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10. Dice de esta manera, mirá, fíjense en esto: mas vosotros sois linaje escogido. Vuelvo a hablar que nos escogió, el Señor nos escogió, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por lo tanto Él nos escogió y pasó a ser nuestro dueño. Cuando aceptamos, nosotros somos esclavos del Señor, cuando aceptamos, creemos en su gracia, en su poder, y nos arrepentimos de nuestros pecados, pasamos a ser hijos de Dios. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no eras pueblo, por eso la palabra también, esta palabra redimir, aparece de una manera poderosa, ¿no? Esta palabra redimir, que redima a su pueblo, que salva a su pueblo. Esto es lo que aparece aquí, mostrando su autoridad y mostrando, ¿no? Digamos, su propiedad, que nosotros somos propiedad de Él. Por eso digo que Él está sobre todas las cosas, su nombre sobre todo nombre. Dice:
vosotros que en otros tiempos no era pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora, dicen, habéis alcanzado misericordia de Dios. Qué tremendo es el Señor. Por eso habla de esa propiedad. Nos muestra a través del nombre de la forma y la gracia y el poder de nuestro amado Dios y Salvador, los nombres. Qué hermoso, ¿no? ¿Te das cuenta lo hermoso que es, lo hermoso, maravilloso que es poder comprender esa gracia de Dios, esa grandeza del Señor, y a través de su nombre el Señor nos muestra algo tremendo, ¿no? Nos muestra algo maravilloso, algo glorioso, que realmente uno lo mira y mira todo esto y ve la gracia de Dios en esos nombres, y uno comprende a través de la Biblia, va comprendiendo, ¿no? Va comprendiendo todo lo que la escritura significa, y nos damos cuenta qué pequeño que somos nosotros y cuánto nos falta aprender para conocer a este Dios y para poder expresar a la humanidad a ese Dios al cual nos redimió, nos compró y que tiene toda autoridad. Amén. Es maravilloso esto. Ahora vamos a ver las combinaciones con Jehová, del nombre Jehová. Y nos encontramos primero con Jehová Jireh. Y este Jehová Jireh significa el Señor proveerá. Miren esto, el Señor proveerá. Y Dios nos muestra a través de la palabra en Génesis 22:14, cuando Dios llama a Abraham a poder entregar a su hijo en holocausto, que digamos lo pide para sacrificio al único hijo que le había dado. No se olvide que Abraham no podía haber tenido, no tenía hijos, entonces se le hacía muy difícil porque no tenía herencia, por eso dice en un momento que lo iba a heredar, por ahí le dice a Dios, me va a heredar me va a heredar un esclavo, no un servidor mío, pero no un hijo, y el Dios le dice y le da promesa, porque como Él es el creador, el que tiene todo poder, le dio aún en su vejez, tanto a Abraham como a Sara hijo. Entonces le dio para que Isaac pueda heredar, ¿no? Pueda heredar lo que era de su padre. Dios le había dado a su amigo Abraham, le había dado promesas de que no era solamente, dice que la promesa fue de que iba a ser bendecida en él todas las naciones, por lo tanto le iba a dar herencia. Entonces cuando tiene un hijo, Dios lo prueba el corazón de Abraham y le pide a Isaac como sacrificio. Entonces dice que van, ¿no? Y dice, padre, yo veo que está la leña, que está el fuego, pero no veo el holocausto, decía Isaac. Entonces le dice Abraham, dice que le dijo, Jehová proveerá, ¿sí? Jehová proveerá, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Cuando llega el momento que iba a matar a su hijo, el ángel lo para y le dice que había conocido su corazón el Señor, por lo tanto no le haga daño. Y ahí Dios provee, pero provee lo que Él quiere, porque a veces nosotros cometemos, y acá hay otra enseñanza muy profunda, voy a hacer un paréntesis en esto para que no confundamos o no te confundan, porque muchos confunden, digamos, que Dios va a proveer lo que nosotros queremos, nuestro propio capricho. Viste que Santiago dice, vosotros pedí mal, porque pedí para deleitar, o sea, para sus propios deleites, o sea, por su propio capricho, su propio deleite. A él dice, Dios proveerá, en un momento dice, Dios proveerá un cordero, sin embargo, Dios le proveyó un carnero. No le proveyó el cordero que ellos pensaban, sino que proveyó el carnero, o sea, la provisión de Dios es la que, o sea, la bendición de Dios viene y provee lo que Él entiende que es lo mejor para nosotros, no los caprichos nuestros. Espero haberme explicado en esto, ¿no? Por eso Jehová Jireh significa Jehová proveerá, y ahí fue cuando proveyó, ¿no? Proveyó para poder hacer el sacrificio. De la misma manera, Dios hace 2000 años proveyó el Hijo de Dios para hacerse cargo de nuestros pecados, para ocupar el lugar que nos correspondía en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo, nuestro Salvador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él proveyó. Jehová proveyó, por eso Jehová Jireh. La segunda combinación de Jehová es Jehová Rafa. Jehová Rafa significa el Señor que ama.
Y nos encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 26, que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a su mandamiento y guardares todo su estatuto, ninguna enfermedad de los que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí muestra, en este Jehová Rafa, significa, nos muestra que el Dios es el que sana todas nuestras enfermedades, es el que sana todas nuestras enfermedades físicas. Todas nuestras enfermedades físicas fueron sanadas en el Señor. Dios tiene poder. Por eso dice, Santiago nos habla, dice, si alguno está contento, cante alabanza. Pero si alguno está triste, hace oración. Y si está alguno enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia, los ancianos de la iglesia orarán y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro sanador. Jehová, Rafa, significa Jehová es nuestro sanador. Esto es algo maravilloso, algo poderoso, algo glorioso, porque también es la sanidad de Dios, la sanidad, el milagro, la sanidad divina de Dios a nuestro físico, pero también en la sanidad divina a nuestra vida espiritual, porque nosotros estábamos enfermos de pecado y Él vino para romper y para quitar el pecado, la enfermedad del pecado y traer sanidad a nuestra alma. Por eso que nosotros ya somos librados por el poder de Dios, somos redimidos, somos comprados, lavados por la sangre del Cordero y somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza. Nosotros sabemos que el Señor fue el proveedor, pero también fue Jehová nuestro sanador, que no solamente sanó nuestro físico, sino que también nos sanó de nuestra vida de pecado, nos limpió de nuestro pecado y nos salvó. En tercera combinación podemos encontrar Jehová Nisi, y esta palabra Jehová Nisi significa el Señor, nuestra bandera o nuestro estandarte. En Éxodo capítulo 17, verso 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó Jehová Nisi. O sea, el Señor es nuestra victoria. El Cristo, cuando fue crucificado, fue ahí cuando fue levantada la bandera de victoria. Por eso que Dios con esa autoridad nos libró y levantó bandera de victoria, se presentó, ¿no? Se presentó frente a uno a los demonios mostrándole que había resucitado. Esa es ese Jehová Nisi, ese estandarte, esa bandera. Nosotros levantamos bandera en el nombre del Señor porque nuestra vida nuestra vieja vida fue sepultada y fuimos nuevas criaturas para poder glorificar y adorar el nombre de Dios. Y ahí está la victoria, nuestro estandarte, nuestra victoria para heredar el reino de los cielos. Gloria al nombre de Jesucristo. La verdad que es increíble tantas cosas para aprender del Señor. Nos encontramos con, podríamos ser el número 4 de la combinación de con Jehová, y Jehová es Kadash. Y esta palabra Jehová Kadash significa el Señor santifica, el Señor que santifica. En el libro de Levítico, capítulo 20, verso 8, dice así, y guardará mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. O sea, lo que está hablando Dios en esta palabra, Dios es el mismo Señor, cristianos como para cristianos y para en ese tiempo para los judíos, para los hebreos. Y pide justamente la santidad. O sea, Dios es aquel que trabaja en nuestra vida y que aquel que comienza la buena obra y la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo para santificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin santidad va a ser imposible ver al Señor. Por eso que el Señor nos santifica. El Señor, Jehová Kadash, significa el Señor que santifica, va santificando nuestra vida. Esa es la combinación de que habla de Jehová Kadash. O sea que Él santifica nuestra vida para que un día podamos llegar al reino de los cielos. Nos encontramos luego con Jehová Shalom. Y este Jehová Shalom significa el Señor en nuestra paz. Gloria al nombre de Jehová. Dice en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 24, dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová
y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Obiedecitas. ¿Sí? Aquí hay una palabra tremenda, porque, a ver, el Señor en el tiempo de Gedeón era un tiempo donde venían a atacarlos y dice que los empobrecían. Después que terminaban de sembrar, ¿no? De sembrar, venían, los atacaban y les robaban todo. Pero Dios levanta a Gedeón para que liberte, para que con toda autoridad liberte al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y él edifica, después de haber vencido, viene un tiempo, después de haber vencido el enemigo, viene la paz de Dios para el pueblo de Israel. Por eso cuando nosotros vivíamos en el pecado, vivimos esclavizados y atacados por todas las huestes espirituales de maldad, aún por nuestro propio pecado, y vivíamos intranquilos, no teníamos paz, no teníamos deseo de vivir aún, teníamos deseo de morir, porque no teníamos paz en nuestro corazón. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, lo que viene a traer es paz. El Señor es nuestra paz. Por eso Gedeón cuando edifica el altar le hace el altar, o sea, edifica el altar para Jehová y lo llama Jehová Shalom. Y ese Jehová Shalom que permanece hasta el día de hoy es el Dios que trae paz al corazón de los redimidos, de los transformados, de aquellos que fueron separados del mundo para darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz. Nos encontramos luego con Jehová Shikenu, que significa el Señor justicia nuestra. Miren esto, ¿no? Dice en el libro de Jeremías capítulo 23, verso 6, en sus días será salvo Judá, e Israel edificará confiado, y será su nombre, en el cual llamará Jehová justicia nuestra. Lo que estaba hablando justamente en esta palabra combinada con Jehová, Jehová Sikenú, nos está hablando de esa justicia que Dios trae a nosotros a través de cuando nos compra, que Él nos justifica ante Dios, o sea, ocupando nuestro lugar, ¿no? Pablo hablaba en el capítulo Romanos, capítulo 5, verso 1, ¿no? Que fuimos justificados por el Señor, ¿no? Justificados, tenemos paz para con Dios porque fuimos justificados por Él, ¿no? Esa paz que Dios trae, esa justificación que Dios pone a nuestra vida es a través de Jesucristo. O sea, en otras palabras, lo que hace es tomar nuestro pecado, llevar nuestro pecado para que nosotros seamos vistos como santos, ¿sí? Porque seamos vistos como santos y Él sea visto como pecadores. Por eso el Señor es nuestra justicia, justicia nuestra es. Bendito sea el nombre del Señor. Después habla en el número 7 de esta combinación de los nombres de Jehová, nos encontramos con Jehová Sama. Y este Jehová Sama significa el Señor está presente. Y en Jeremías 48:35 nos encontramos, alrededor teniendo 18.000 cañas, el nombre de la ciudad de aquellos días será Jehová Sama. Acá Israel habla de que será restaurado, en otras palabras, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor siempre está presente. O sea, en otras palabras, nosotros también somos restaurados de esa gloria. Ellos van a ser, o sea, el pueblo de Israel va a ser restaurado en un tiempo, su gloria va a ser presente, como nosotros vamos a ser restaurados delante de Dios, o en la presencia de Dios, cuando entremos en el reino de los cielos, a la tierra prometida, cuando nosotros podamos entrar nuevamente al huerto del Edén, cuando podamos estar al Edén, nuevamente en Edén. Por eso entendemos que el Señor está presente. El Señor siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jehová Sama significa esto, que el Señor está presente. Después nos encontramos en el punto número 8, Jehová Sadoc. Y este Jehová Sabot significa el Señor de los ejércitos, ¿no? Y ahí habla con una autoridad poderosa, ¿no? Ahí habla de la autoridad del Señor de señores y el Rey de reyes. Ahí habla de la gloria de Dios, de ese poder de Dios, de esa gracia de nuestro Señor, ¿no? El Jehová, el Señor de los ejércitos. Dice en el libro de Primera de Samuel 1:3,
Vamos a 1 Samuel 1:3, por favor. Gracias damos a Dios por su palabra. Samuel 1:3, mire lo que dice en Samuel 1:3. Gracias damos al Señor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escasaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, ¿sí? Gloria al nombre de Jesús. Dice en el verso 2, y aconteció en un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía hacer, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios ante la lámpara de Dios que fuese apagada. ¿No? Nos encontramos, mire qué tremendo es esto, ¿no? Cómo muestra esa presencia del Señor de los ejércitos, esa autoridad del Señor de los ejércitos. Pero si vamos al capítulo 23 de Primera de Samuel, ¿sí? Si vamos al capítulo 23 de Primera de Samuel, ya estoy llegando, capítulo 23 de Primera de Samuel, mire lo que dice en el verso, en Primera de Samuel, nos encontramos de esta manera. Primera de Samuel 1, 23, ¿no? Verso 1. Dice así: dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos combaten a Keila y robarán las eras. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos a Keila contra el ejército de los filisteos? Y entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende en Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y le muestra esa autoridad, ¿no? Si uno sigue leyendo la palabra, de qué manera ese Jehová de los ejércitos le da la victoria, ese Jehová poderoso en el cual nos da la victoria a nosotros, aún en el medio de todas las situaciones que nos tocan vivir. Después nos encontramos en el número 9 con Jehová Rahab. Y Jehová Rahab significa Jehová es mi pastor, o el Señor es mi pastor. Escribía en el Salmo 23:1, cuando el salmista David escribe, Jehová mi pastor y nada me faltará. Por eso, ¿por qué lo escribía? Porque Jehová, cuando pastorea una vida, el pastor es aquel que cuida la oveja, es aquel que lo lleva a buenos pastos, a buena agua, para que la oveja sea protegida. Y el salmista decía justamente estas palabras, ¿no? Por eso él dice que en lugares dedicados pastos me pastoreará, junto a agua de reposo me pastoreará. O sea, nos llevará de victoria a victoria, en triunfo, nos llevará a tener la provisión de Dios, el cuidado total de Dios. Por eso dice que el que tiene a Dios, lo tiene todo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Qué maravilloso que es el Señor. Yo espero estarme explicando con esto, porque la verdad es tanto el material y tanto por aprender del Señor, tantas cosas que nos muestra el Señor, con qué autoridad sus nombres nos va mostrando, aún en estas combinaciones, cómo es Dios para con su pueblo, cómo nos protege, cómo nos cuida, cómo está presente, cómo es su nombre, para poder nosotros saber que es un nombre sobre todo nombre, y que delante de su nombre, que tiene sobre todas las cosas autoridad, se dobla toda rodilla, que está en los cielos, en la tierra y aún bajo de la tierra. ¿Sí? El nombre de Dios que tiene toda autoridad. Ahora vamos a ver, para terminar en el día de hoy, las combinaciones de cuando habla Él, ¿no? Nos encontramos con cuando habla, ¿no? Y dice Él, esa palabra Él. Y vamos a ver las combinaciones, así como fueron las combinaciones con Jehová, como dijimos, las combinaciones con Jehová, vamos a ver las combinaciones con Él. Y nos encontramos primero, ¿no? Con el león. El león significa Dios Altísimo. Esta palabra significa Dios Altísimo. Cuando la Biblia nos muestra al Dios Altísimo, nos muestra
que significa lo más alto, que significa el que está por encima de todo, que significa el que tiene toda la autoridad, pero que tiene sobre todas las cosas. Por eso Jesucristo es nuestro león, el que tiene potestad. Cuando en Mateo 28:18, ¿no? Leemos una parte de Mateo 28:18, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto lo habla Jesucristo mostrando el león, ese nombre del Dios Altísimo, toda potestad por siendo el Dios Altísimo que tiene autoridad sobre todas las cosas. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego nos encontramos con el Olam, y el Olam significa Dios eterno. Y en Génesis capítulo 21, verso 33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Si Dios si Dios es un Dios eterno, un Dios todopoderoso, es el Dios que trasciende todos los siglos y todas las edades, ¿no? Por eso dice el Dios Olam, que significa el eterno, el poderoso, el que existió siempre. Esto es lo que está significando cuando habla del Olam, ese Dios que es eterno, que no tiene principio ni fin, que siempre existió. Era justamente esto. Mire lo poderoso que es esto, ¿no? Porque aquí nos muestra digamos, la grandeza de Dios, para que, vuelvo a decirte lo mismo, nosotros terminamos encasillando, cuando hablamos de Dios o queremos expresar de Dios, por muchas veces encasillamos el nombre de Dios en un testimonio personal, y en algo que nos sucedió, que fuimos provistos de la bendición de Dios, de la sanidad de Dios, de la restauración de Dios a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, con nuestros hijos. La vemos por ese lado, pero Dios nos muestra realmente su grandeza, demostrándolo la eternidad, que trasciende todas las cosas, que nosotros podemos hablar de Dios, y hay tanto por hablar del Señor que a veces no entendemos o no comprendemos la grandeza y la gracia de este Dios tan poderoso y tan glorioso. Y para terminar, nos encontramos casi ya terminando, ¿no? El Shaddai. Y el Shaddai significa el Dios todopoderoso. Y aquí habla algo tremendo, ¿no? Porque la primera mención la encontramos en Génesis capítulo 17, verso 1. Dice, era Abraham de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Él significa el fuerte. Shaddai viene de la palabra hebrea Shak, que significa pecho de mujer, pecho materno. Esto lo ilustra en Isaías 28:9, que dice, el Shaddai, por lo tanto, significa el nutridor, el dador de la fortaleza, el dador de la vida, el satisfacedor del corazón. O sea, Dios es el que satisface la vida, el todopoderoso, el que tiene todo poder para sostenernos. Ese es el Padre presente. Nos muestra de una forma, el Shaddai nos muestra de una forma de un Dios todopoderoso que nos provee, que nos alimenta, que nos cuida, que nos protege, que pelea la batalla por nosotros, que nos bendice, que nos guía a la vida eterna. Ese es el Shaddai, el Dios que tiene todo poder, el todopoderoso, el Shaddai, el que es el hacedor, el que la Biblia nos muestra como el nutridor, el dador de la fortaleza, el satisfacedor, como te decía, el todo suficiente Dios, el Dios que es suficiente para nuestra vida, porque, vuelvo a decir lo mismo, teniéndolo a Dios tenemos todo. Teniendo a Dios tenemos todo, no necesitamos la felicidad que venga a través del dinero, a través de las cosas materiales. Ahí está la madurez de la persona. Cuando la persona es feliz solamente cuando tiene dinero, cuando tiene mucho trabajo, cuando tiene muchas cosas, por cosas materiales, ¿no? No está entendiendo o no es salvo o no está entendiendo que el Shaddai es el Dios todopoderoso, es el Dios que provee, el Dios que trae la paz, el Dios que bendice nuestras vidas, el Señor que siempre está presente y que es el que bendice nuestros corazones y que bendice nuestra vida, que bendice nuestra familia y que nos da su gracia, su gloria y su bendición. Mirá qué tremendo y qué maravilloso poder entender esto. Espero que en esta tarde puedas comprender lo maravilloso que es tu Dios y mi Dios, lo poderoso que es tu Dios y lo poderoso que es mi Dios.
Y todavía te digo, vimos parte de Dios, su ser y sus atributos. Parte. Hay tanto por aprender del Señor. Pero vamos a terminar acá porque continuaremos el martes que viene, porque cada día más el Señor nos va mostrando y nos va a ir metiendo dentro de la palabra y nos va a ir metiendo, nos vamos a ver al Dios creador, vamos a ver los días de la creación, vamos a ver toda esa autoridad de Dios y vamos a comprender a través de la Escritura ese Dios tan infinito y tan poderoso. Vamos a conocer esa grandeza de Dios de una manera tan hermosa que viene a través de su palabra. Dios te bendiga. Oramos a Dios y le agradecemos. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia y te damos todo el honor y toda la gloria y te agradecemos por habernos hablado. Señor, hoy vimos algo tan importante que son los nombres. Y cuando hablamos de nombre, la Biblia nos muestra tu carácter, la forma que tú tratas con la humanidad, pero también la forma que tratas con tus hijos como pueblo de Dios. Nosotros somos tu pueblo, somos tu propiedad, Señor, somos propiedad tuya. Tú no eres el dueño de todas las cosas, eres el que tiene todo poder y que estás por encima con toda la autoridad sobre toda la creación y aún sobre todas las cosas. Tú eres el Dios Trino, eres el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestros corazones. Eres el Dios. Hoy reconocemos, cuando miramos a través de la Escritura tus nombres, nos damos cuenta que todavía no hemos aprendido nada. Todavía nos falta para aprender un montón para conocerte, Señor, y poderte adorar como verdaderamente tú lo mereces. Por eso en tu presencia venimos, Señor, para glorificar tu nombre, para implorarte, para adorarte y para decirte, Señor, que tú eres el Dios de nuestras vidas. Gracias te damos por habernos hablado en el nombre de Jesús, Señor, por todo lo que nos das y continuaremos el día martes que viene, siguiendo con tu palabra, comprendiendo y conociendo lo maravilloso que eres tú, las doctrinas de Dios. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, Dios les bendiga. Amados, Dios les bendiga. Les abrazo a la distancia. No dejen de orar, no dejen de clamar a Dios, no dejen de buscar la presencia del Señor, no dejen de clamar a nuestro Dios y de leer la palabra de Dios, de instruirse en la palabra de Dios, porque realmente es maravilloso poder conocer a Dios a través de la Escritura. Que Dios te bendiga. Paz de Dios.